Buenas tardes, mi nombre es Simón Alejandro Santander Serpa y en esta ocasión les voy a explicar sobre la práctica número 5 que corresponde a ensayos en máquinas síncronas, en este caso a un generador síncrono, la medición directa de la resistencia de los devanados del estator. Para este caso adaptamos el simulador en esta ocasión para un generador síncrono y elevamos la corriente desde punto de corriente hasta el punto de corriente nominal de este generador. Le damos la corriente, tomamos los valores de voltaje y calculamos la resistencia por ley de Ohm. En este caso nos dio una resistencia de 0,2 ohmios. La dividimos entre 2 debido a que en este circuito, en esta conexión, es una conexión estrella y entonces se presentan dos resistencias en serie y por eso dividimos entre 2, quedando la resistencia de 0,1 ohmio. Luego calculamos el promedio y se puede apreciar que permaneció constante en todo el intervalo de las mediciones. Aquí se graficó los valores de V, de voltaje y de la corriente. Con su respectiva ecuación se puede apreciar que es un comportamiento lineal de la gráfica. Ensayo en vacío de un generador síncrono. Tenemos aquí el circuito adaptado para esta ocasión. En la tabla 2 se tomaron valores del voltaje en vacío y de la corriente de excitación. En este caso se tomaron valores desde un 50% del voltaje nominal a un 100% del voltaje nominal y culminando a un 110% del voltaje nominal. Aquí se puede apreciar que la corriente de excitación aumentaba en torno a lo que se iba aumentando el voltaje. Aquí en este circuito podemos apreciar que también se muestran los valores de frecuencia, corriente, la velocidad 1800, la nominal del generador. Se graficó el voltaje de vacío versus la corriente de excitación y aquí en la gráfica se puede apreciar que desde cierto punto hasta cierto punto, hasta que el voltaje era de 344,85 y la corriente 18,180, de ahí en adelante se comportó la gráfica de una forma de una curva y de ahí hacia atrás el comportamiento fue lineal. El ensayo de variación de velocidad de frecuencia de un generador síncrono. Aquí en esta ocasión íbamos a evaluar más que todo era la frecuencia del ensayo. Aquí tomamos valores del voltaje en vacío y para este caso la corriente de excitación era constante. Entonces adaptamos nuestro simulador al respectivo circuito, elevamos la corriente de excitación al valor nominal y la dejamos constante para tomar los valores de voltaje de vacío y de la velocidad. En este caso calculamos la frecuencia con la fórmula de la relación de polos y la velocidad y la dividimos entre 120 para llevarla a su respectiva unidad. Aquí se puede apreciar que para todos los casos nos dio un valor muy cercano, casi igual al valor estudiado de la frecuencia. En este caso se estudiaron las frecuencias de los 60 Hz y entonces en comparación a la frecuencia calculada los valores dieron iguales, o sea, casi iguales. Aquí graficamos el voltaje en vacío versus la velocidad del generador.
y la gráfica nos dio de una tendencia lineal. Aquí tenemos la gráfica de la velocidad versus la frecuencia, igualmente un comportamiento de tendencia lineal. Para esta ocasión hicimos el ensayo cortocircuito de un generador síncrono. Adaptamos nuestro simulador para esta ocasión y tomamos valores de corriente de cortocircuito y la corriente de excitación del generador. Aquí se graficó la corriente del cortocircuito versus la corriente de excitación y se obtuvo igualmente un comportamiento de tendencia lineal. Continuando con la práctica 5, llegamos a la parte de impedancia síncrona y reactancia síncrona. Entonces, la impedancia y la reactancia síncrona, ya teníamos los datos, donde recordemos que la corriente de cortocircuito la calculamos con la pendiente. Entonces ahora la impedancia la vamos a calcular como se muestra en esta gráfica para cada uno de los datos de la tabla, obteniendo así estos valores de impedancia. Y la reactancia va a ser la impedancia dividido entre la resistencia de la armadura. Recordemos que la resistencia de armadura la calculamos al principio de la práctica entre B entre I, y luego recordando que tenemos que dividirlo entre 2. Entonces, como nos dicen, nos pedían la impedancia síncrona y la reactancia síncrona del generador con los datos del ensayo de vacío. En este apartado nos piden que grafique la impedancia versus la corriente de excitación. Entonces, podemos observar que tanto en la prueba del laboratorio como en los libros se obtiene una gráfica con similares características, donde se observa una zona de comportamiento lineal, que la podemos observar acá, hasta aproximadamente el valor nominal de la tensión. Luego se produce un cambio brusco de comportamiento no lineal. Entonces vemos que tenemos un comportamiento lineal y luego va a decaer. Se dice que la impedancia síncrona se mantiene constante hasta cierto punto, pero cuando presenta el fenómeno de saturación, la impedancia decae. Entonces acá se presenta el fenómeno de saturación. En el apartado 9 nos dice que a partir de los resultados obtenidos en el ensayo de vacío, que es la tabla que ya llenamos arriba, y cortocircuito, obtenga el circuito equivalente por fase de generador bajo un estudio de los siguientes casos: que la corriente de excitación produce el 50% de voltaje nominal en vacío, 100% del voltaje nominal en vacío y 110% del voltaje nominal en vacío. Todos estos datos ya los tenemos calculados en la tabla, donde acá tenemos la reactancia, la resistencia de armadura, tenemos la tensión en vacío y la corriente de excitación en vacío. Entonces nos queda este circuito equivalente, donde más abajo vamos a calcular este voltaje. Entonces, por ejemplo, este valor para el 50% lo hallamos cuando la corriente de excitación era 11.64, y podemos ver aquí arriba rápidamente que para la corriente de excitación, aquí 11.64, teníamos una reactancia de 10.068, que es la que va a acompañar acá, ohmios. Lo mismo para cada uno, para el 100%, con una corriente de excitación de 29.700 amperios, y para una corriente de excitación de 110. Entonces, llegamos al apartado 10, donde nos dicen que usando el circuito equivalente obtenido en el inciso B, determine la regulación de voltaje del generador cuando entrega la carga corriente nominal.
con un factor de potencia 1, factor de potencia 0.8 en atraso y factor de potencia 0.8 en adelanto. Recordemos que la corriente nominal para nuestro motor síncrono era una corriente nominal de 131.22 amperios y una tensión en vacío que se calcula el voltaje nominal dividido entre la raíz de 3 de 254.03 voltios. Estos datos los vamos a usar para cada factor de potencia, donde obtenemos el circuito equivalente que ya lo obtuvimos acá arriba, y con un factor de potencia 0.8 en atraso les voy a explicar cómo se realizó. Entonces tenemos la corriente que va a ser el arcocoseno menos el arcocoseno, porque va a ser en atraso de 0.8, que es nuestro factor de potencia. Esto nos da un ángulo de menos 36.87. entonces nos va a quedar que la corriente va a ser 131 con un ángulo de menos 36.87. Por la ley de Kirchhoff estudiamos la malla y sustituimos del circuito equivalente obtenido acá. Aplicamos ley de Kirchhoff y obtenemos acá. Operamos los números imaginarios, sustituimos primero y nos van a quedar dos incógnitas, quedando como incógnita el ángulo y el voltaje equivalente. Entonces operamos esto y nos da esta parte, y acá esto recordamos que es esto por el seno y por el coseno, y despejamos reales e imaginarios para luego buscar el ángulo. Entonces de un lado dejamos la parte real y del otro la parte imaginaria. Y sustituimos, viendo que acá ya podemos obtener el ángulo, y con este ángulo de 17.049, en este caso para el atraso de 0.8 el factor de potencia, obtenemos el voltaje para finalmente obtener lo que nos pidieron. Recordemos que la regulación del voltaje va a ser igual al voltaje en vacío menos el voltaje con carga dividido entre el voltaje con carga por 100, para así tener un resultado en porcentaje. Entonces para un factor de potencia de menos 0.8 nos dio una regulación de voltaje de 48.88%, y de igual forma calculamos con un factor de potencia 1 que nos dio un valor de 15.91% y un factor de potencia de 0.8 adelantado que nos dio este valor. Muchas gracias. Continuamos con la práctica número 6. Buenas tardes, mi nombre es Simón Alejandro Santander Serpa. En esta ocasión vengo a hacerle una explicación sobre el ensayo en máquinas síncronas 2, que corresponde a la práctica número 6 del laboratorio de tecnología eléctrica. Aquí podemos apreciar la tabla número 1 del ensayo bajo carga del generador síncrono, en el cual ejecutamos el simulador para hallar las mediciones de voltaje y corriente en tipos de carga resistiva, inductiva y capacitiva, para una sola carga, dos cargas, tres cargas y en otra ocasión 4 cargas. Acá podemos ver que usamos el simulador en modo carga. Aquí lo adaptamos a esta condición. Poníamos el simulador en vacío para primero colocar la velocidad nominal a 1800 rpm. Luego le damos la corriente de excitación hasta que nos diera un voltaje nominal o cercano al nominal.
que para este caso era de 440. Y luego calculamos la carga, dependiendo aquí del tipo de carga. En el primer caso lo hicimos de resistivo a un 25% de eficiencia y sea 0,8 resistivo con un factor de potencia 1. Entonces lo hacíamos primero con la carga 1, la carga 2, carga 3, carga 4 y obteníamos valores de voltaje y corriente. Aquí podemos ver que cada vez que elevábamos la corriente, el voltaje disminuía para el tipo de carga resistivo. En inductivo, el factor de potencia se bajaba a 0,8 y en atraso. Entonces, lo mismo lo hacíamos para carga 1, 2, 3 y 4 y obteníamos valores de voltaje y corriente. En este caso, se nos presentaba igual que al resistivo. A medida que aumentábamos la corriente, nuestro voltaje iba disminuyendo. Y para el tipo de carga capacitivo, el último de la tabla 1, con un factor de potencia 0,8, en este caso en adelanto, igualito configuramos el circuito del simulador. Calculamos la carga, primero lo colocamos en vacío y verificábamos que volviese a estar en el voltaje nominal y en la velocidad nominal. Calculamos la carga de capacitivo 0,8 en adelanto y obteníamos valores de voltaje y corriente. En este caso se puede apreciar que ocurrió lo contrario al anterior, ya que a medida que íbamos aumentando la corriente, el voltaje también aumentaba. Gracias. Hola, mi nombre es Carlos Zambrano y yo soy del grupo 1 del Laboratorio de Tecnología Eléctrica con el profesor Pablo de la UNED. Bueno, mi presentación es la siguiente. Aquí sale Zambrano y Carlos Alberto. Y como no puedo ver la pantalla, voy a grabar primero aquí y después ya voy a pasar a grabar los cálculos y la gráfica. Bueno, yo voy a hablar de la última parte. Ya aquí el compañero realizó los cálculos y mediciones del aparato, del simulador que usa el profesor, ya que en la computadora mía le ocurrió un pequeño detalle y se me borró todo el simulador y pues no me dio chance de descargarlo. Bueno, entonces voy a graficar las B sub A sobre I sub A. Aquí está, resistivo, que vendría siendo 432.7, o sea, aquí está B sub A, el voltaje aquí, la corriente de este lado. El resistivo lo muestro en azul, el inductivo en rojo y el capacitivo en verde. Como podemos ver, en el inductivo va bajando la corriente y en el capacitivo sube más la corriente, hay más pasos de corriente, o sea, sale la señal más limpia. Aquí como muestro, va aumentando, va más carga en el resistivo. En el inductivo, el módulo de IA aumenta. Bueno, no es que aumente más, hay una ligera variación. Y aquí en los porcentajes, en el resistivo va subiendo de a poco la regulación de voltaje. En el inductivo es más alto y el capacitivo pues sí es negativo todo. Aquí las respectivas conclusiones. Y bueno, con esto cerramos el trabajo de la práctica 6 de la carga, cómo calcular las cargas.